Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso, compañeros. Bueno, en la clase anterior desarrollamos varios temas y nos quedamos con el negocio jurídico a plazos, compañeros. Entonces, vamos a continuar en la clase, lo último que platicamos sobre el negocio jurídico a plazos. Primero, ¿qué es el negocio a plazos? ¿Qué es el plazo también? ¿Y qué clases de plazo existen? Exacto, las clases de plazo. Mencionamos que hay contrato a plazo. Dijimos que el plazo es un periodo de tiempo que marca el momento en que inicia o termina la obligación y que es a futuro y aquí sí hay una cuestión bien interesante. Aquí es a futuro y es cierto, por eso se llama a plazo. Y dijimos que tenemos, por ahí el compañero lo acaba de mandar en un texto, plazo legal, judicial, determinado fijo y plazo indeterminado. El plazo contractual, su nombre lo establece, es el convenido por los sujetos en el contrato. Plazo contractual es el convenido por los sujetos en el contrato. Plazo legal, el que está establecido en la ley. Plazo judicial es aquel fijado por el juez a solicitud de parte interesada. Plazo indeterminado solo se conoce el día en que inicia el plazo, pero no el día en que termina. Entonces, en el plazo contractual, pues, es el contractual, que esto viene de contrato y quiere decir que eso es establecido por las partes. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento que pueden decir que le dan el plazo de 6 meses, de 2 años. Y lo convienen las partes y firman el contrato. Es un negocio contractual. Convenio entre las partes plasmado en el negocio jurídico. Plazo legal es el que fija o establece la ley. Por ejemplo, en el contrato de promesa de compraventa, el plazo del contrato de promesa de venta es de 2 años. Y plazo judicial establece que es el fijado por el juez al solicitud de la parte interesada. En este caso, es el juez el que determina al final un plazo para que alguna de las partes haga o deje de hacer algo o no haga nada.
Y tenemos el plazo determinado. Es cuando se conoce el día en que el plazo comienza. Plazo determinado o fijo es cuando se conoce el día en que el plazo comienza y también el plazo termina. ¿Ya? Es el plazo determinado. Y el plazo indeterminado solo se conoce el día en que inicia el plazo, pero no el día en que termina. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Licenciado, buenas noches. ¿Podría ser un contrato de trabajo? Correcto, correcto. Un contrato de trabajo de plazo. Recuerden que hay en materia laboral existen igual las diferentes formas de contratarse, ¿verdad? Hay temporal, bueno, hay cuestiones, pero el que es por excelencia es el plazo indefinido, indeterminado. Y precisamente sí es un negocio jurídico indeterminado. ¿Por qué este plazo? Porque solo se conoce el día en que inicia el plazo. Así es un buen ejemplo, solo que es en materia laboral. Pero esto nos puede, a algunos compañeros, nos puede entonces ya dar la idea a qué nos estamos refiriendo con un negocio jurídico a plazo. En este plazo indeterminado, como lo mencionó la compañera, un plazo laboral. Todos los que trabajan y han firmado el contrato de trabajo saben de que firmaron el contrato de trabajo, por lo menos los contrataron, ¿verdad, compañeros? Saben, incluso de forma verbal, fueron contratados y ya llevan varios años de estar trabajando y no saben cuándo va a terminar esa relación laboral. Ahora bien, en materia civil, ¿alguien me puede dar un ejemplo? También podría ser el matrimonio. Buena pregunta. El matrimonio. Excelente, compañera, gracias. Dice la compañera que sí puede ser el matrimonio. Fíjense ustedes que el artículo 78, creo yo, si no estoy mal, establece que el contrato es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de vivir juntos. Entonces, esto no es un contrato, es una institución social. Pero al final, usted está viendo, y gracias compañera por la opinión, el ejemplo, al final usted está viendo y sí está buscando asuntos que son de plazo indeterminado. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio, precisamente celebran el matrimonio, se presenta ante el registro, ese aviso notarial ante el Registro Nacional de las Personas, en el registro de matrimonios, pues no se sabe hasta en qué momento eso va a tener vigencia, ¿verdad? Hasta que las partes, iba a decir, ya vieron, por eso no puede ser tratado como un negocio jurídico contractual, porque allá son cónyuges y aquí serían las partes. Pero en cuanto al plazo sí estamos bien, porque se casan las personas y puede ser que a los 2 meses, aunque no pueda, imagínense ustedes, legalmente no puedan divorciarse por el tiempo, pero a veces no les va bien y a los 3 meses ya no están viviendo juntos. Al año ya inician el divorcio. Entonces no se sabe cuándo va a terminar ese matrimonio, solo que es una institución social. Entonces, compañeros, tenemos gracias, Luis. Luis dice el contrato. Bueno, primero, para alguien que me dijo el contrato de arrendamiento tiene plazo. Entonces, no podemos, no se puede tener como un negocio jurídico indeterminado porque hay plazos. Para el compañero que no le quedó claro el matrimonio, yo manifesté que el matrimonio es una institución social por la que
Es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, criar, alimentar a sus hijos. Pero si el plazo es indeterminado, nadie sabe cuándo se va a divorciar o a separar. Por lo tanto, el plazo es indeterminado como el plazo laboral, del contrato laboral. Entonces, compañeros, por ejemplo, el ejemplo que yo les traslado es, por ahí se va acercando, gracias compañera Sandra, por ahí se va acercando. El asunto es de que ella dice usufructo vitalicio, oigan el nombre, excelente, muy bien, excelente. ¿Alguien me puede, pero levanta la mano, me puede explicar qué es el usufructo vitalicio? ¿O tienen idea de qué es el usufructo vitalicio? Si alguien sabe, que levante la mano, por favor, Jorge Luis. Hola, buenas noches a todos. Pues según lo que yo creo que aprendí, fue que, digamos, viene alguien y le cede el uso de un terreno, de una propiedad, a una persona, y se lo cede mientras esté vivo. Una vez la persona muera, ya regresa los derechos al propietario original, al dueño. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Jorge Luis. Y veo que sí está leyendo o está trabajando con alguien. Tiene la idea, solo que la dijo de una forma, lo dijo al revés. Pero sí, sí tiene la idea. Solo, gracias compañera, pasar la propiedad a nombre de otra persona, no, pero si pasó la propiedad a nombre de otra persona fue inmediato. Por favor, Francisco. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo entiendo por usufructo vitalicio que es el que yo le voy a otorgar el derecho a una persona o esa determinada persona hasta que yo fallezca, o sea, con la condición que yo fallezca para que ellos tengan el derecho de poder hacer uso de eso. Mientras yo viva, pues yo lo voy a seguir usando. Ok, excelente, muy bien. Vean pues, compañeros, en el plazo indeterminado voy a tomar el ejemplo que puso alguien del usufructo vitalicio y por ahí Jorge Luis también nos apoya. Gracias, compañeros. Excelente. Francisco, por favor. Ah, no, él ya había hablado. Ya. Vean pues, el usufructo vitalicio, compañeros, escuchen, esa frase es una frase latina, eso viene del latín. Entonces, el usufructo vitalicio quiere decir el uso durante la vida. El uso de algo, el uso de un bien durante la vida. Usufructo, usarlo. Vitalicio, vida. Entonces, cuando el usufructo vitalicio, por ejemplo, viene una persona pongámosle nombre, Franklin, de 90 años de edad, está lúcido en el ejercicio de sus facultades totales mentales, por lo tanto considera que ya tiene 90 años y que tal vez de aquí a unos 10 años va a fallecer y entonces viene y decide dejarle sus bienes ya a decidir sobre sus bienes y les da ya sea en compraventa, en donación, como sea, cualquiera de las dos, a sus hijos, a 2 hijos, les da una casa a cada uno. Entonces viene don Franklin de 90 años de edad, celebra contrato de compraventa y manifiesta, hablemos solo de un hijo, que le vende el bien inmueble ubicado en tal lugar, número, libro, folio y finca, se lo vende por la cantidad tal. Y por ahí hay otra cláusula en donde se dice, declara expresamente don Franklin de 90 años que se reserva para sí el usufructo vitalicio. Entonces, ¿qué pasa en ese contrato de compraventa? Yo creo que por eso una compañía escribió contrato de compraventa, pero aquí tenemos que hablar o llegar a la médula del asunto, porque el contrato de compraventa no, pero yo creo que usted quería hablar del usufructo, que es una institución contractual
que va dentro del negocio de compraventa. Imagínense ustedes que a la hora de celebrar un contrato de compraventa con reserva de usufructo vitalicios, que yo o don Franklin se está reservando para él el usufructo vitalicio. Entonces, cuando ustedes presentan ese testimonio, esa escritura al registro de la propiedad, el registro de la propiedad va a hacer 2 inscripciones en el registro. La primera inscripción va a ser que don Franklin le vendió aún su hijo, a Franklin Jr. Entonces, en el registro va a aparecer que Franklin Jr. es propietario por venta que le hiciera el señor Franklin de 90 años. Y ahí mismo abajo va a haber otra razón en el registro donde va a decir, razón, el señor Franklin se reserva el usufructo vitalicio sobre la finca tal y tal. Entonces, ¿qué sucede? Franklin Jr., de 48 años de edad, ya es dueño, ya es propietario de ese terreno porque el papá se lo vendió, don Franklin, de 90 años. Pero hay un usufructo vitalicio en favor de don Franklin. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que don Franklin va a seguir usando, dueño ya no es, porque ya se desapoderó la propiedad, el dueño ya es su hijo, pero él es el propietario del usufructo. Don Franklin de 90 años es el propietario del uso. Entonces él va a poder usar, hacer lo que quiera con esa casa, vender, hipotecar o donar, ya no, porque ya no es el dueño. Pero tampoco Franklin Jr. va a poder vender, hipotecar, grabar, como sea, el bien. ¿Por qué razón? Porque el usufructo vitalicio tiene esa finalidad de evitar que el propietario venda, grave de cualquier forma ese bien mientras viva don Franklin de 90 años. Por eso es durante la vida, uso durante la vida. Por lo tanto, es de plazo indeterminado porque no sabemos cuándo se va a morir don Franklin. Puede ser que Franklin Jr. está deseando que al Franklin de 90 se muera rápido para construir o vender, y que si don Franklin de 90 va a vivir otros 15 años más. Entonces, no se sabe, compañeros. Es correcto, así es, Estuardo. Para eso es el objetivo, el fin del usufructo vitalicio es ese. Por lo tanto, para el que escribió, el que comentó, así es Jorge Luis también, que él comentó eso, solo que lo hizo al contrario. Yo creo que en Sandra Victoria, y si muere antes, ¿qué pasa si muere antes don Franklin de 90 años? Exacto, Roberto, por ahí. Pero vean lo que escribió Sandra. ¿Qué pasa si se muere don Franklin de 90 años? Yo sí tengo la respuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa si se muere don Franklin de 90 años? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con ese bien? Por favor, Luz. ¿Correcto, Cindy? El hijo ya puede tomar posesión del bien y puede, pues ya lo puede vender o cualquier cosa con Sí, él. no, perdón, solo es que dijo la compañera, escribió, ¿qué pasa si se muere, Franklin Jr.? ¿Qué pasa si se muere Franklin Jr.? Y queda vivo don Franklin de 90 años. Regresa. Eso no existe prácticamente. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo digo que habría que esperar a que se fallezca el señor para que se pueda heredar a los familiares de Franklin Jr., se me ocurre. Ok. Ahí no se invalida el usufructo y se hereda por estirpe y por línea recta, licenciado. Gracias, Jorge. Por ahí vamos. Diga, Ana Maribel.
Licenciado, buenas noches. Pero Buenas noches. también el propietario puede hacer un nuevo usufructo vitalicio hacia otra persona, Sí, si la persona que había disculpa, pero no. tenido designada fallece. Sí, lo que pasa es de que aquí quien se murió fue el hijo, fue Franklin Jr. Y Por eso, en el momento que el hijo muere, el dueño, el propietario puede realizar un nuevo usufructo, porque ese ya queda sin validez, ¿o no? no, no, no. Ah, excelente, compañera. Voy a aclarar eso. Gracias, Lick. Bueno, ahí estamos. Vean, compañero. Pilas, pues, que algo así van a venir los problemitas ahí para el examen. Vean, pues, lleven el orden. Franklin, de 90 años, le vendió a Franklin Jr. ¿Qué quiere decir eso? Que Franklin Jr. ya es propietario. Pero lamentablemente Franklin Jr. se muere siendo propietario. Entonces, ¿qué sucede? Jorge manifiesta que ya se hereda por estirpe, perfecto, y así es. Entonces, vean, y fíjense, compañeros, que estoy llevando, tengo a mi cargo un proceso sucesorio. Muy bien, Sheni de Villeda, el Sheni de Villeda, ¿correcto, Sheni, compañera? Así es, el terreno queda intestado porque el propietario murió. Y don Franklin, de 90 años, queda vivo. Bueno, tengo a cargo un proceso sucesorio intestado en línea ascendente. ¿Qué quiere decir esto en línea ascendente? Porque X persona, propietario de un terreno esto sí, lo que estoy diciendo ahorita sí son datos reales, de 52 años de edad, con una propiedad, nunca tuvo hijos, nunca tuvo esposa, con una propiedad y falleció a los 60 y algo de años. Pero tiene un papá de 82 años de edad. Entonces, este inmueble, este bien quedó intestado. El sucesorio intestado que se está llevando a cabo es en línea ascendente. ¿Por qué razón? Porque solo tiene de sus familiares más cercanos, son hermanos y papá. Entonces, o es en línea descendente o ascendente. En este caso, ya no hay tiempo, compañeros, para ponerlos a pensar, es ascendente porque era el papá todavía vive, el papá del que era dueño. ¿Ya? Y respondiendo a un texto que vi por ahí, dice, si la esposa estuviera, claro, miren, por eso les digo, compañeros. A ver, Alexia, si no tiene esposa, si tiene esposa, no queda intestado. ¿Cómo está eso? Bueno, compañeros, no hay tiempo. Aquí les doy la clave. Todas las personas. Aquí va la regla general, compañeros, para lo que están escribiendo. Y hay uno que está mal ahí, un texto. Vean. Toda persona que tenga bienes y fallece queda intestado. Tenga hijos, amante, esposa, abuelos, padres, lo que sea. Queda intestado siempre y cuando no haya emitido testamento. Testamento es que alguien dispuso de sus bienes en vida para después de la muerte. Intestado es otro latín, quiere decir sin testamento, que no dispuso de sus bienes para después de su muerte. Por eso quedó intestado. Se murió, dejó bienes y entonces entran a peleárselos todos. No importa esposa, hijos. Yo dije amante, pero lo dije en forma sarcástica para decirle que todos, pero aquí entran los esposas si están casados, los hijos si están reconocidos, o los padres, los hermanos o tíos, dependiendo quiénes estén. ¿Oyeron, compañero? Entonces, no es que si está la esposa no queda intestado, mentira. Todos los bienes quedan intestados, aunque tenga esposa, y lo dije sarcásticamente, amante, novia, hijos, lo que sea. Sí, Francisco. Perdón, licenciado, una pregunta. En este caso del intestado, por ejemplo, la ley va a llamar primero a los hijos, ¿verdad? Posteriormente a la esposa, o los va a llamar a una junta de herederos, tanto en la forma descendente y ascendente.
Primero, no es que los vaya a llamar, cuando se inicia un proceso sucesorio intestado, entonces por supuesto, si está la esposa, pues todo está en orden, va a comparecer ahí con los hijos y todo. La esposa tiene el 50%, derecho al 50% y el otro 50% repartido entre los hijos. Si no hay hijos, entonces, a los hermanos, dependiendo, por eso les dije el orden. Usted, esto yo no, aquí me voy a quedar porque si no, ustedes van a empezar a preguntar de esto y que sí, lo sé, les vamos a explicar y no es el tema. Pero hay un orden que ustedes tuvieron que haber aprendido en su curso anterior. Ahí lo que yo estoy hablando ahorita, ustedes ya lo tienen que saber en qué orden entran a suceder las personas. Entonces, compañeros, en eso quedamos. Víctor, su pregunta va a ser de los negocios a plazo o del interés. Pero lo voy a escuchar, por favor, Víctor. Buenas noches, licenciado. Gracias. Solo con eso del ejemplo que usted estaba dando de Franklin Jr. y Franklin Papá. Ajá. Póngale que en el caso que se muriera Franklin Jr., el usufructo vitalicio siempre, o sea, el Franklin Papá siempre tiene la garantía del usufructo vitalicio. No sé si me di a entender. Muy bien, claro. Excelente, Víctor. Gracias. Buena pregunta y claro. Sí, sí, compañeros, ahí escriban, se pone buena la clase. Sí, jóvenes, se pone buena, pero hay que seguir avanzando. Entonces, el asunto, joven, a la pregunta de Víctor, es así como lo dijo. Se murió Franklin Jr., que es el propietario del bien, y entonces, como el terreno está intestado, el señor Franklin de 90 años sigue disfrutando del usufructo, porque el derecho del uso durante la vida es para Franklin. Excelente, buena pregunta. Repito, jóvenes, la pregunta que hizo Víctor fue muy importante. Y ese fue el caso que pusimos. Se murió Franklin Jr., el propietario, se murió, quedó el papá de Franklin de 90 años. Entonces, resulta que don Franklin de 90 años, como sigue vivo, sigue disfrutando de ese uso de usufructo vitalicio en favor de él. Eso solo se va a extinguir hasta que él fallezca o hasta que él firme un contrato en donde él renuncie a ese derecho de usufructo. Muy bien, compañeros. Entonces, ese es un plazo indeterminado. No sabemos cuándo se va a morir don Franklin. Perfecto, compañeros. Entonces, y está el plazo, lo tenemos establecido en el artículo 1279 al 1283. Y ahí ustedes le dan lectura. El plazo, establece en 1279, solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Si se dan cuenta, este artículo está estableciendo que se puede establecer en la fecha de ejecución, o sea, este es determinado. 1280, y ahí están todos los derechos y obligaciones en cuanto a los negocios jurídicos del plazo. El 1280 no puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo, cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido por el anticipo. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes celebran, para los que trabajan en banco, en agencias bancarias, no me dejarán mentir, que cuando se apertura una cuenta o se hace un depósito, una cantidad dineraria a plazo fijo, esto es un negocio, compañeros, que es un negocio jurídico a plazos.
Entonces van ustedes y celebran con la agencia bancaria que sea, a plazo fijo. Ustedes van a depositar 500,000 quetzales para 2 años. Entonces ustedes ya se comprometieron, depositan los 200,000 quetzales, el banco se compromete a darles a ustedes un porcentaje mensual. Cuando es así, si usted deposita una cantidad dineraria en una agencia bancaria, pero a plazo libre sí genera un interés, pero es poquísimo, porque está libre, usted en cualquier momento lo puede recuperar. Pero cuando es a plazo fijo, usted convino en que hasta dentro de 2 años va a retirar ese dinero hasta el día que se cumpla. Es un negocio jurídico a plazos determinados, se sabe la fecha. Pero ¿qué sucede, compañeros? A veces usted o hay necesidad, así es, compañera, hay necesidad y usted necesita esa plata. Entonces usted va con el banco y manifiesta la situación cuando faltan 8 meses para que se cumplan los 2 años y pueden, entonces, correcto, Isabel, así es, muy bien. Entonces vienen ustedes y celebran otro negocio con el banco, revocan, podría decirse, ese negocio jurídico que estaba a plazo determinado, a plazo fijo, y entonces recuperan la plata, pero por supuesto, si había generado intereses, ya no les van a dar todos los intereses porque ustedes están incumpliendo con ese plazo. Y entonces son penalizados, escribió por ahí la compañera. Cuando hablamos penalizados en materia civil, compañeros, se refiere a que va a ser penalizado de forma dineraria. Si va a recibir usted 25,000 quetzales de ganancias, entonces ya solo le van a dar unos 5,000 o 6,000 quetzales. Por eso es que fue penalizado. Y hay un compañero, y ya me aparto de esto porque me van a empezar a preguntar acerca de cosas del banco. Eso ahí lo vamos a ver en otra cuestión. Bueno, compañeros, entonces, si se dan cuenta, en cuanto al negocio jurídico a plazos es algo bien claro, no tiende a confundirse. El 1282, el plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las partes. Escuchen esto bien, esto es especial en los negocios jurídicos a plazo. El plazo se presume convenido siempre a favor del deudor, salvo que hayan manifestado lo contrario. Y el 2281 perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que se hubiere comprometido y cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras, a satisfacción del acreedor. Entonces, compañeros, en el 1281, a pesar de que exista un plazo que favorezca al deudor, pero dice que no podrá utilizarlo por las circunstancias establecidas en el 1281. Entonces, el plazo, como ustedes pueden ver, compañeros, es bien claro, no hay mayor cuestión ahí que nos dé a confusión, y con los ejemplos que pusimos y ustedes que me ayudaron a solventarlos, Víctor Gay, que se tiró una buena pregunta. Gracias. Entonces, compañeros, así es como funciona. Y de ahí pasamos a otra institución del negocio jurídico, compañeros, que es la simulación. Simulación, de simular. ¿Y qué es la simulación? Dice que la simulación es un vicio del consentimiento que consiste en que las partes dan al contrato una apariencia distinta de la que realmente tiene, sea porque encubre su carácter jurídico o sea porque las partes declaran o confiesan falsamente lo que no ha pasado entre ellas.
bien porque se encubre a la persona que realmente contrata y se hace comparecer a persona distinta. Voy a repetir esta definición. Simulación es un vicio del consentimiento que consiste en que las partes dan al contrato una apariencia distinta. Dan al contrato una apariencia distinta de la que realmente tiene, sea porque encubre su carácter jurídico o sea porque las partes declaran o confiesan falsamente lo que no ha pasado entre ellas. Bien porque se encubre a la persona que realmente contrata y se hace comparecer a persona distinta. Formas de la simulación. Correcto, gracias compañera. Formas de darse la simulación. Encubre el carácter jurídico del contrato. Las partes declaran falsamente lo que no ha pasado entre ellas. O se encubre a la persona que realmente contrata. Escuchen esto, voy a repetirlo. Formas de cómo se da la simulación. Una, que se encubre el carácter jurídico del contrato. Dos, las partes declaran falsamente lo que no ha pasado entre ellas. Se encubre a la persona que realmente contrata. Y esto tiene fundamento legal. 1284 del Código Civil. Lo que acabo de mencionar, compañero, las formas de darse la simulación, está establecido en el artículo 1284 del Código Civil. Simulación, la simulación puede ser absoluta. Correcto, compañero. Lo que acabo de mencionar no se pueden perder. Está en el artículo 1284. Y la simulación puede ser absoluta y relativa. La simulación absoluta, dice, se produce cuando la declaración de voluntad no tiene nada de real, en forma consciente y con el acuerdo de la persona a quien está dirigida esa declaración. Y es relativa, la simulación también puede ser relativa cuando se produce cuando se celebra un negocio jurídico, pero le dan la apariencia de otro negocio jurídico distinto que oculta su verdadero carácter. La simulación absoluta y relativa está contenida en el artículo 1285. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para que haya realmente simulación y que se considere vicios y que sea considerados vicios del consentimiento? Cuando la simulación tenga un fin ilícito, cause perjuicio a otra persona, algo bien importante, compañeros, la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto sea lícito. Y el 1287 del Código Civil establece que la simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito y no causa perjuicio a ninguna persona. La simulación, compañeros, la tenemos del artículo 1284 al 1280,
a 1289. Esto es en cuanto a la simulación, compañeros. A ver qué hora es. Ah, todavía tenemos tiempo. Hay otra institución, compañeros, interesantísima, y con esto creo que vamos a terminar el tema el día de hoy. Que se llama la revocación. Revocación. ¿Y qué es la revocación? La revocación, esta institución permite o le corresponde a los acreedores, o es un derecho que tienen los acreedores para pedir que sean revocados todos los actos que en su perjuicio haya realizado dolosa o fraudulentamente el deudor. Es la forma de cómo el negocio jurídico pierde su eficacia. Voy a repetir, la revocación es un derecho que tiene el acreedor a efecto de pedir que sean revocados todos los actos que en su perjuicio haya realizado dolosa o fraudulentamente el deudor. Es la forma de cómo el negocio jurídico pierde su eficacia. A esta institución de la revocación del negocio jurídico también se le llama acción pauliana. Repito, a la revocación también se le llama con el nombre de acción pauliana. Entonces, cuando hablamos de revocación, compañeros, su nombre lo dice revocar, anular. Exactamente, Ever. Esta revocación, compañeros, es ahí sí que un derecho que tiene el acreedor. Si se dan cuenta de algo aquí, es que ya existe un negocio jurídico, ya hay un negocio jurídico en el cual se celebró el negocio jurídico en donde ya existe un acreedor y un deudor. Pero resulta que esta revocación, es un derecho que le asiste al acreedor. ¿Para qué? Para anular, si ustedes lo quieren llamar así, algún negocio que haya hecho el deudor después de haber celebrado con el acreedor un primer negocio. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir de que hay un crédito en el cual el deudor garantizó con un bien, con un vehículo, pero resulta que el deudor de una cantidad dineraria recibió el dinero y dio en garantía, hicieron un documento y dio en garantía un vehículo, pero posterior a eso el deudor vende el carro y por lo tanto hacen ¿cómo le dicen comúnmente, compañeros, cuando lo llegan a buscar? Mire, ¿cuánto me cobra por el endoso? Le preguntan a uno. Quiero que me endose el título. ¿Y alguien sabe qué es eso, compañeros, en materia civil? En materia notarial sería, porque llegan cuando dice, Lick, yo necesito que usted me endose mi título. ¿A qué se refieren con eso, compañeros? ¿Alguien sabe? Firma y sello, dice Ever. Solo. Por favor, Jorge, Luis. Buenas noches. Entonces sería enajenar una propiedad a través de un título de propiedad, ¿no?
Bueno, le voy a decir algo, solo que sí está bien. Estamos hablando de un vehículo y me habló de propiedad y efectivamente la propiedad de un vehículo, ¿verdad? Entonces, por favor, Vivi. A que pase a nombre de otra persona tal inmueble. Estamos hablando de vehículos. Perdón, el vehículo que pase a nombre de otra persona. Ok, gracias. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando llegan a la oficina y le dicen a uno, licenciado, quiero que endose mi título, pero endose mi título, eso lo dicen comúnmente en el ámbito, en el mundo de los negocios de la compra-venta de vehículos. Traspaso. Miren, vean, pues les voy a decir todos, y por el tiempo, bueno, ahí vi que dice, al fin, ahí está la respuesta. Gracias, Francisco. Ahí estamos, yo sabía que alguien iba a dar la respuesta. Vean, pues, compañeros, es que esto lo tienen que ustedes saber. Por supuesto que al cliente usted no le va a estar explicando, porque el cliente lo que quiere es que le haga su trabajo. Certificación legal para que envíen hacer nombre de otra persona. No. Gracias, Sheni. Francisco dio la respuesta exacta. Vean, pues, todos ahí escribieron sello, firma, timbres y dijo un montón de cosas. Bueno, que casi, pero todos lo dijeron solo con una parte del negocio. El asunto es que cuando las personas llegan y dicen, necesito que que endose mi título de propiedad de un vehículo. Ellos dicen endose, pero ellos realmente en materia legal y notarial lo que quieren es que nosotros como notarios autentiquemos la firma de una compraventa. En el momento en que el vendedor ya firmó ese título, él ya vendió, compañeros. Hay dos firmas. Bueno, ahorita ya casi no se da eso, que todo es electrónico, pero bien, hay las firmas. Desde el momento el vendedor, estoy hablando solo de vehículos, repito, hablo solo de vehículos. Desde el momento en que el vendedor del vehículo firmó, ya se hizo negocio de compraventa. Solo hay que llevarlo al registro de vehículos SAT. Pero ¿qué pasa? Necesita es que autentica, que da fe de que las firmas fueron auténticas por haber sido puestas el día de hoy en la presencia del notario y en un documento que contiene compraventa de vehículo. Solo da fe de las firmas. Es una auténtica, pero las personas comúnmente en Guatemala dicen, quiero que me endose el título. La verdad es firma. Uno solo autentica las firmas, compañeros. Ahí estamos, entonces seguimos. Entonces, como está hablando de la revocación, estábamos hablando de la revocación, por eso puse ese ejemplo que es un derecho que tiene el acreedor. Imagínense ustedes en un contrato de mutuo entre dos personas, celebran ese contrato en donde X persona, el acreedor le da una cantidad de 25,000 quetzales a alguien y el otro da en calidad de garantía el vehículo. Pero viene este deudor que dio en garantía el vehículo y lo vendió a otra persona y este otro sí hace el traspaso. Entonces el acreedor tiene derecho de iniciar acciones para anular esa venta que hizo el deudor porque le está afectando a él. Eso es la revocación, compañeros, y está establecido en el artículo 1290 del Código Civil. Clases de revocación voluntaria judicial. Repito, clases de revocación voluntaria judicial. Voluntaria se puede producir de dos formas, se expresa ante notario o tácitamente. Aquí, por ejemplo, cuando el deudor se quería pasar de listo, ya había hecho otro negocio, pero el acreedor se da cuenta, entonces habla con el acreedor, con el deudor, y tienen que ir pueden ir con un notario para que el notario se revoque ese segundo negocio que había celebrado el deudor con una tercera persona, pero afectando al acreedor. Entonces, por eso es voluntaria. Y judicial, ¿por qué razón? Porque cuando el acreedor se da cuenta de lo que hizo el deudor de celebrar otro negocio donde se está beneficiando y está dejando en desventaja al acreedor, pero no quiso acceder voluntariamente el deudor, entonces el acreedor
tiene el derecho de iniciar acciones de revocación ante un juzgado. Por eso es voluntaria y judicial. Ya voluntaria, como lo dije, puede ser ante un notario. Y entonces, y la judicial producida por decisión de un juez. Es el que va a decidir esta situación. Entonces, compañeros, revocación o acción pauliana es lo mismo. Ahí se ponen pilas para el examen y también para su conocimiento permanente para el ejercicio profesional. Cuando escuchen hablar de la acción pauliana, nos estamos refiriendo a la revocación. Y es un derecho, dice, de los acreedores para demandar la revocación de un contrato cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado. O sea que el acreedor ya tenía derechos y por eso puede él pedir la revocación de nuevos contratos que haga el deudor. Entonces, siempre que el deudor haga negocios en fraude o en perjuicio de sus acreedores. El plazo para la prescripción de la acción revocatoria es de 1 año, contado a partir de la celebración del negocio jurídico o desde la fecha que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Estamos hablando del artículo 1300 del Código Civil. Voy a repetir esto. El plazo para la prescripción de la acción revocatoria es de 1 año, contado a partir de la celebración del negocio jurídico o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Entonces, cuando hablamos de que se hizo la renuncia del derecho, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que imagínense ustedes que el deudor celebró un contrato con el acreedor, pero también él dijo que en cierta época él iba a recibir un beneficio económico, como iba a ser otra compraventa de un terreno, una donación o algún derecho que iba a adquirir y que podía ser objeto para asegurar la primera obligación. Pero viene el deudor, intencionalmente renuncia a ese derecho que iba a adquirir para que ya no se lo ejecute el acreedor. Entonces ahí está haciendo algo en perjuicio del acreedor. Para eso tiene el acreedor el derecho de manifestar la revocación de esa renuncia. Al contrario, aquí lo que el acreedor tiene que exigirle al deudor es que acepte ese derecho, no que lo renuncie. Y eso está, y para eso es 1 año, tiene 1 año de plazo desde que se conoce este acto por parte del acreedor. Entonces, compañeros, tenemos de la revocación desde el artículo 1290 hasta el artículo 1300 del Código Civil. Lo que acabo de mencionar está ahí. (1290 al 1300, compañeros. Vamos a aprovechar el tiempo, compañeros, porque así, vean, aprovechemos, ¿saben por qué? Para los 115, 14 que están conectados, aguanten. ¿Por qué razón? Porque así veo que está la mayoría y para los días de clases que hayan entre las fechas de exámenes, yo trataré tal vez unos 20 minutos nada más y los voy a dejar a estudiar. Pero para eso necesito que... ¿Cuándo empiezan con sus exámenes, jóvenes? Ayer, Lick. Ayer tuvimos el primero, Lick. Mañana es el segundo. Ya ahorita estamos apresurados con el examen de mañana, Lick. Sí, Lick. Ya tiene, ¿con qué empiezan mañana? Ayer tuvimos derecho laboral y mañana tenemos pueblos indígenas. Ok. Entonces, compañeros, voy a terminar con la nulidad de negocio. Solo voy a dar, es el segundo examen, o sea que sí estamos cumpliendo aquí a cabalidad. Excelente, estuvieron derecho laboral, ¿verdad, compañeros? Bueno,
Vea, pues ahorita solo voy a dar, dar la definición del negocio, del negocio jurídico. Y aquí nos quedamos, compañeros, ¿ok? Para que ustedes puedan continuar con su estudio. Solo voy a facilitarles la definición de la nulidad del negocio jurídico. Se recuerdan que anteriormente hablamos de la anulabilidad o nulidad relativa, que es lo mismo. Ahora vamos a hablar de nulidad del negocio jurídico. Y la nulidad del negocio jurídico es aquella que se produce porque el mismo negocio jurídico es contrario al orden público, a las normas prohibitivas expresas o por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Voy a repetir esto, compañeros. El negocio, la nulidad del negocio jurídico es aquella que se produce porque el mismo negocio jurídico es contrario al orden público, jurídico, a normas prohibitivas expresas y por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. La nulidad absoluta la tenemos en el artículo 1301 y la nulidad absoluta, compañeros, no surte efectos y opera de pleno derecho. Cuando dice esto que opera de pleno derecho, quiere decir que se hizo un negocio jurídico, pero que es nulo, es nulo, entonces a la hora de demostrar, no hay otra cosa más que demostrar, no nace a la vida jurídica ese negocio jurídico porque es nulo de pleno derecho, no surte efectos. Esa es la diferencia con el otro, que el otro puede recomponerse, la anulabilidad o nulidad relativa puede componerse, pero la nulidad no, compañeros. Y hay nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad relativa, ya saben cuál es, la absoluta es la que estamos hablando ahorita. No nace a la vida jurídica, compañeros, porque está violentando todo un derecho, todas las normas prohibitivas. Compañeros, les voy a dar un ejemplo. Pasé de largo porque cuando yo doy un ejemplo, entonces ustedes lo empiezan a relacionar con otras cosas de su experiencia diaria, que es bueno. Yo quisiera tener 5 horas para estarles explicando un montón de lo poquito que yo sé y de las pocas experiencias que he tenido como profesional, pero no hay tiempo. Entonces, compañeros, exacto, así es, compañera Francisca, así es. Así es, ajá. Se casan y uno está, y por alguna razón lo celebraron el negocio, el matrimonio y lo presentan al registro, ¿verdad? Pero al final se dan cuenta debe ser nulo porque hay alguien de los que se casó está casado. Sí, compañeros, vean, pues yo creo que por aquí nos vamos quedando. Hoy termina el mes. Sin más a más tardar el día 2 les estoy subiendo la información, el contenido que estamos desarrollando y les voy a pasar los parámetros hasta dónde vean, pues yo les voy a mandar a ustedes el contenido y ustedes tienen que leer ese contenido para su examen parcial. Y aparte de eso, les voy a mandar también el articulado del Código Civil, hasta dónde deben leer el Código Civil para que ustedes no se pierdan. Compañeros, en la simulación, les estaba diciendo, en la simulación del negocio jurídico, no quise dar ejemplo en el momento, así adelantábamos hasta aquí, pero en la simulación del negocio jurídico, por ejemplo, no quise preguntar, alguien luego habla de los testaferros. Entonces, por ejemplo, esto se da más con las personas que tienen cargos públicos a primer nivel o segundo nivel por ahí, que a veces necesitan comprar una propiedad, van a comprar una propiedad, pero no se sabe de dónde vino el dinero. Entonces, para que no aparezca a nombre de ellos y los empiecen a tildar que con nuestros impuestos se están haciendo de riquezas, entonces ponen a una tercera persona y una tercera persona es la que comparece comprando una finca, una camioneta blindada de lujo, pero realmente el fondo del asunto es que es otra persona, el dueño de esa propiedad, fue el que dio el dinero para comprar eso. Pero ante los registros públicos,
propiedad o vehículo SAT está a nombre de otra tercera persona. Entonces se esconde el nombre del verdadero propietario. Después vamos a otro ejemplo. Les voy a dar uno laboral. Lo laboral se relaciona con la compañera que dio uno ahí. La simulación en un negocio laboral, por ejemplo, con los docentes. Los maestros, no sé si aquí hay varios docentes de primaria. ¿Qué pasó? El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación, creó los... no, solo Ministerio de Educación, no, perdón. A nivel instituciones, a nivel nacional, a través del Servicio Civil, creó los renglones, el renglón 011, porque ahí es donde gozan de todos los beneficios los servidores públicos y empleados públicos del Estado, gozan de todo y con derecho a jubilación. 011, y así hay 022, 029 y no sé qué más renglones hay para contratar a las personas. Entonces vino el Estado de Guatemala, hoy sí, a través del ministerio, gracias compañero Byron y Byron. Entonces viene el Estado a través del Ministerio de Educación y celebra, vamos a los colegios privados, con el respeto si hay alguno aquí propietario de algún colegio privado, vienen los colegios privados y celebran contratos de servicios técnicos profesionales con los docentes. Y eso se llama simulación laboral. El mismo artículo 18, 19 del Código Laboral. Ahorita se van a quedar rascando la cabeza los que ya perdieron esa pregunta en el examen de ayer. En la simulación laboral, entonces hay simulación laboral, cuando le quieran dar la apariencia de otro. En materia laboral, eso es lo que hacen muchos, no todos, pero la mayoría de colegios particulares, incluso el Estado lo estuvo haciendo en una ocasión y copiaron los particulares, se dieron cuenta de eso y también lo empezaron a hacer. Celebraban contratos de servicios técnicos profesionales. Por lo tanto, para evitar las prestaciones, ¿cómo se llama? Donde hay bono, aguinaldo y todo eso, solo se le pagaban 1,300 quetzales mensual al docente y no tenía derecho a aguinaldo, a bonificación, ahora a menos indemnización. Entonces se trataba de esconder el verdadero derecho laboral, contrato laboral, a través de un contrato de servicios técnicos profesionales. Pero esos contratos se pueden votar fácilmente. ¿Por qué razón? Porque el artículo 18 del Código, me estoy pasando a laboral, establece que para que exista la relación laboral, tiene que estar bajo las órdenes de una persona y todo docente va a estar bajo las órdenes de un director o un supervisor. Firma un libro o pone una huella o cualquier cuestión. Y otra cuestión bien importante, que si está no sé cuántas horas más, ya se entiende como relación laboral. Aunque le den la apariencia. Así es, Roberto, se gana en esos casos, aparte de sacarle una buena cantidad de dinero al director del colegio, al dueño del colegio, se ganan también una multa laboral que se ventila a través de un incidente en el Ministerio de Trabajo, una multa que le pone la Inspección de Trabajo, bueno, lo pide, perdón, la Inspección de Trabajo lo solicita, plantea un incidente ante un juzgado laboral y entonces hay una multa de no sé cuántos salarios, pero son como 14 o 10 salarios que la empresa educativa, institución educativa le tiene que pagar la inspección por esa multa por no tener contrato laboral adecuado y no me recuerdo qué más cosas. Entonces, compañeros, de igual manera en el negocio jurídico simulado es esta cuestión. Vamos a tocar otros ejemplos en la próxima clase, pero uno que se me ocurre es el testaferro en la persona, en engañar a las autoridades, en que compró a alguien que sí tiene capacidad de pago, pero realmente es otra persona el que compró, el que dio la plata, pero no quiere dar a demostrar públicamente que es de él. Y entonces, cuando ustedes van a los registros, no aparece nada a nombre de esa persona, pero lo tiene su cuate del alma, ¿verdad, compañeros? Hasta aquí me quedo entonces, compañeros, con la nulidad del negocio jurídico, que es aquel que aunque se haga en un contrato y todo, no nace a la vida jurídica, es nula de pleno derecho. Es nula de pleno derecho porque violenta, según el artículo 1301, lo que ya manifesté, compañeros. Así es que pasen buena noche, sigan estudiando y a más tardar el 2 paso toda la información para su examen.